Can you believe school is back already? I know, right? The year is going by so fast. And this year, I'm going to help the schools in my neighborhood by donating through Donors Choose. That's an amazing idea. Donors Choose is the most trusted nonprofit that connects teachers and kids to donors who believe in them. And their site is so easy to use. Searching for a local school on their map and finding match offers to boost my donation is a breeze. Visit donorschoose.org/local and give today. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Dixo Bailey presenta. Alarma que no estén alarmados con lo sucedido esta semana en el Congreso. Sheinbaum y Morena van contra tus derechos humanos. Es un hecho. Te lo explico con 4 caminos que ya utilizaron otras tiranías. Alarma y entristece el silencio de los otros liderazgos de México. Yo digo lo que haga falta. Solo tengo 2 condiciones. Esto es lo que vamos a analizar el día de hoy en el episodio especial de Factor Kaiser. Sí, hoy no hay 10 en 10, porque solo hay un tema muy alarmante, un tema muy complejo que todos tenemos que entender. Por eso te pido, como nunca, que me ayudes a ver, a analizar, a comentar y sobre todo a compartir este episodio por todos lados, por todas tus redes y por todos tus chats. Este es muy importante. En este nos estamos jugando la República. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Hoy no habrá el episodio común con las 10 noticias más importantes, porque solo hay una que debe ocupar toda nuestra atención y todo nuestro análisis. El atentado directo contra tus derechos humanos por parte de Sheinbaum y Morena es el tema que tenemos que analizar hoy. Nos tenemos que concentrar ahí. No me extraña lo que está haciendo Sheinbaum y Morena. Ojo, dije no me extraña, no que no me alarme profundamente. No me extraña porque me parece una evolución lógica de la borrachera de poder en la que están metidos. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que puede entrar al fondo de la reforma con la que se destruyó el Poder Judicial, dicen en Morena, quitemos de la Constitución todos los instrumentos de control de abuso de poder y destruyamos cualquier posibilidad de defensa a los derechos humanos. Parecen decir estos briagos de poder desde el Congreso. Cuando digo que suena lógico, obvio no es una justificación, es solo una descripción de lo que creo que para ellos es lógico. Cuando una persona está embriagada, se pierde cualquier tipo de autocontrol y de contención, porque se pierde la capacidad de ver las consecuencias a futuro de tus actos. Quizá lo hayas experimentado tú, pero seguro lo has visto claramente en algún amigo que un día se emborrachó por completo, de tal manera que parecía incapaz de contenerse, y lo viste hacer los peores desfiguros, uno tras otro, sin ningún tipo de capacidad para contenerse, porque para un borracho lo único que existe es el presente, y lo demás vale madres. En eso están los legisladores de Morena, absolutamente intoxicados de poder y de soberbia. Solo en esta semana emitieron un acuerdo, obvio sin ningún tipo de facultad, para permitirle a la señora Sheinbaum violar y desacatar resoluciones judiciales. Hazme el chingado favor. ¿Por qué no? Ella nos pregunta si tiene que acatar las resoluciones del Poder Judicial. Nosotros emitimos un acuerdo para decirle que no, que viole la Constitución y las leyes a su gusto. ¿Qué chingados faltaba más? Salud. También en esta semana recibieron al gobernador de Sinaloa, acusado junto con su fiscalía de haber tratado de hacer un montaje sobre la ejecución del diputado Melesio Cuen para evitar ser ligado al caso, y que tiene a su estado además sumido en la peor crisis de violencia en años. Y en una grotesca escena gritaban arropándolo: no estás solo,
no estás solo, todos somos Rocha Moya. ¡Salud! Pero el peor desfiguro de todos, el acto más grave de esta semana, fue aprobar en el Pleno del Senado la reforma que analizamos aquí el miércoles pasado. En unas cuantas horas, la reforma más grave y trascendente en materia de derechos humanos en nuestro país, sin ningún tipo de discusión, salvo gritos de borrachas y borrachos soberbios que renunciaron a cualquier vestigio de responsabilidad, se convirtió ya en minuta aprobada que pasa a la Cámara de Diputados, en la que ya se prepara otra borrachera del estilo. ¡Salud! Empecé este episodio diciendo que no me extrañaba porque me parecía la consecuencia lógica de esta vorágine de abusos y excesos en la que está metida el obradorato de la señora Sheinbaum, el obradorato 2.0. Pero quiero resaltar con todo el énfasis que puedo que me alarma, me frustra, me enoja y me deprime la falta de alarma en los demás sectores de la población, en los otros liderazgos de México que no pertenecen al obradorato, que están completamente ausentes de esta conversación. Y no me refiero a eso que formalmente se le conoce hoy como la oposición, salvo un puñado de senadoras y diputadas que por lo menos levantan la voz y advierten de la gravedad de todo lo que pasa en estos congales de mala muerte, que antes era un congreso. Salvo un puñado de ellas, la oposición en México es solo testimonial. Me refiero a los líderes empresariales, sociales, económicos, académicos y gremiales de México, que en el mejor de los casos han publicado comunicados expresando su preocupación. No alarma, no emergencia, solo mucha preocupación. Quiero pensar que no les acaba de quedar claro lo que sucedió esta semana y en lo que se puede convertir este monstruo. Quiero pensar que no tienen claras las piezas que el obradorato le está poniendo a su nuevo régimen antidemocrático y antirrepublicano. Quiero pensar que no leyeron el libro Why Nations Fail, que ya comentamos aquí y que significó un premio Nobel de Economía para los autores por demostrar que cuando un régimen destruye las instituciones de la República es para quedarse con todo el botín de la economía, pero solo mientras dure. Porque también demostraron que la destrucción de las instituciones de la República implica necesariamente la destrucción del país, la falla total del país y, por lo tanto, la destrucción de la economía, de la que dependen sus negocios, sus organizaciones y sus universidades. Quiero pensar que su silencio tiene que ver con la esperanza de la automoderación o el autocontrol que les prometieron tendría un día la señora científica que está en el poder. Quizá también es miedo a levantar la voz porque este régimen lleva 6 años amenazando directamente a todo aquel que le levante la voz y los critique. Por eso lo voy a decir yo, lo voy a explicar yo, con ejemplos muy sencillos. Déjenme recordarles algo muy importante que les platiqué el miércoles pasado en el episodio anterior. A ver, en 2011 se dio en México una de las reformas más importantes en la historia de este país, relativa a los derechos humanos, que fue, entre otras cosas, la incorporación de este párrafo en la Constitución, que tiene históricas implicaciones. Ahí te va, cito. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Cierro la cita. Lo primero que quiere decir este párrafo es que a partir de esa reforma, todos los tratados internacionales firmados por México, que son más de 100, que reconocen derechos humanos, están al mismo nivel de la Constitución, en el mismo rango. Lo segundo que quiere decir es que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de la materia. Lo anterior implicó que a partir de esa reforma, todos los funcionarios públicos de todos los niveles, de todo el país, al aplicar normas de derechos humanos, deben tener en cuenta el derecho internacional sobre derechos humanos, es decir, los tratados mismos y la interpretación de estos. No solo la letra de la ley, sino la interpretación como la jurisprudencia y la doctrina internacional. Lo tercero que quiere decir es que también se establece lo que se conoce como el criterio pro persona, es decir, que al interpretar las normas de derechos humanos para su aplicación, siempre se debe proteger a las personas y sus derechos humanos lo más posible. Así, cuando puedan o deban aplicarse dos normas que estén en conflicto, que puedan ser contradictorias entre sí, se debe aplicar la más favorable a la persona, con independencia de su jerarquía.
En esta reforma también se estableció la obligación constitucional de todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos. A ver, ahí te va el resumen. Básicamente lo que dice este párrafo constitucional son 3 cosas fundamentales que todo mexicano debe comprender. 1. En materia de derechos humanos, también es norma constitucional lo que dicen las convenciones y los tratados internacionales de los que México es parte. 2. Siempre que interpretes como autoridad la Constitución y las leyes, lo tienes que hacer a favor de los derechos de las personas. Y 3. La Constitución debe garantizar que en México se puedan hacer efectivos los derechos humanos establecidos en esa norma suprema y en las convenciones y tratados internacionales. ¿Por qué la reforma aprobada en el Senado esta semana destruye todo esto? Ahí te va. La señora Sheinbaum y Morena afirman, mentirosamente, que el pueblo les dio la mayoría en el Congreso para poner y quitar de la Constitución lo que ellos quieran. Ese es el mandato que dicen tener. Su único argumento es que si les dan los números en las cámaras, eso quiere decir que el pueblo les autorizó a poner en la norma suprema o a quitar lo que a ellos les plazca. Esto, de entrada, implica desconocer que la propia Constitución les ordena tanto a la señora Sheinbaum como a cada legislador leer, entender y conocer las convenciones internacionales y los tratados sobre derechos humanos, porque para actuar necesitan respetarlos para saber qué pueden y qué no pueden quitar o poner en la Constitución y en las leyes. Es decir, su mandato electoral no es absoluto, porque México es parte activa de una comunidad internacional que lleva décadas creando mecanismos eficaces para la protección de derechos humanos y se ha comprometido a la obligación constitucional de que todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones promuevan, respeten, protejan y garanticen todos los derechos, que los garanticen con instrumentos claros y concretos, además de eficaces. La reforma destruye cualquier mecanismo jurídico posible para impugnar reformas constitucionales que destruyen los derechos humanos de todos. Son unos exagerados. Solo queremos que no nos puedan echar abajo la reforma al Poder Judicial que quiere el pueblo de México, dice la señora Sheinbaum y su coro de normalizadoras y normalizadores en los medios. Tramposamente le llaman la reforma para establecer la supremacía de la Constitución, para cumplir con el pueblo bueno que les dio el poder. Nada tiene que ver con derechos humanos. No tocamos los derechos humanos, dicen las cínicas y los cínicos que están aprobando esta reforma y defendiéndola en los medios. Y tiene todo que ver con tus derechos humanos. Imagina que el día de mañana, en esta aberrante borrachera de poder y soberbia en la que están metidos la señora Sheinbaum y su partido, se quedan, por ejemplo, sin dinero suficiente para mantenerse en el poder y deciden cambiar la Constitución para, por ejemplo, hacerse de tu propiedad privada, porque el pueblo la necesita. Me refiero a tus inmuebles, pero también a tus ahorros para el retiro, a tus inversiones o a tus cuentas de banco. Sí, por supuesto, esa reforma violaría directa y abiertamente tus derechos humanos, pero ya no habría recurso jurídico alguno para pelearlo. Eres un pinche alarmista, me dirás, pero eso es exactamente lo que han hecho muchos tiranos en muchos lugares del mundo en las últimas décadas. No es una hipótesis, es un camino ya recorrido. O a ver, imagina que Morena y el Obradorato se cansan el día de mañana de recibir críticas y deciden cambiar la Constitución para autorizar al ejército a detenerte en la calle sin orden judicial o a meterse a tu casa sin orden judicial porque dicen que eres sospechoso o a prohibir las críticas al gobierno en redes sociales y calificarlas como delitos. Todo eso viola tus derechos humanos abiertamente. Pero esta semana te arrebataron los mecanismos jurídicos para pelearlo. Y no, otra vez, no es una simple hipótesis, porque justo eso han hecho muchos tiranos en diferentes lugares del mundo. Ahí te va otra. Imagina que todos sus proyectos, todos los proyectos de activación económica de la señora Sheinbaum fracasan y deciden consolidar monopolios estatales de bienes y servicios que les parezcan adecuados, en detrimento del sector económico que a ellos les plazca y, por lo tanto, en detrimento de tus empresas o de tus negocios. Otra vez, todo esto violaría tus derechos humanos abiertamente. Pero esta semana te arrebataron los mecanismos jurídicos para pelearlos. Y otra vez, no es una simple hipótesis, no se me ocurrió a mí. Esto es justo lo que han hecho muchos tiranos en diferentes lugares del mundo. Atacar al sector económico. O la más burda de todas. Imagina que en esta borrachera se les ocurre
poner nuevos requisitos para poder tener una credencial de elector y para poder votar. Y borran de un plumazo el derecho a votar de millones de personas. ¿Te parece imposible? No se me ocurrió a mí, ¿eh? Esta y las 3 hipótesis anteriores son justo varios de los ejemplos de destrucción de la República que relatan los premios Nobel de Economía en su libro Why Nations Fail, pero también Yuval Noah Harari en su nuevo libro Nexus. No le estoy dando ideas a la señora Sheinbaum ni a su secta. Se trata del caminito que han recorrido varias tiranías en el mundo durante varios años para convertirse en tiranías. Según su teoría del mandato abierto del pueblo, que le autorizó manosear la Constitución al gusto, lo podrían hacer, porque nos están dejando sin recursos jurídicos para pelearlo. Así, la reforma de esta semana tiene todo que ver con tus derechos humanos, con los tuyos. Ya superó incluso la discusión sobre la destrucción del Poder Judicial. Se trata abiertamente de la construcción de la tiranía populista, la que están soñando. Justo por eso me alarma la ausencia de alarma de los líderes de este país. ¿Qué necesitan para reaccionar? ¿Qué necesitan para ver o saber para levantar la voz? ¿No se dan cuenta que su silencio y su tibieza les hace sentir a los obradoristas que son dueños absolutos del país y que pueden hacer lo que quieran? ¿No se dan cuenta de que su rechazo público, informado, abierto, organizado y valiente a estas aberraciones sí puede frenar esta borrachera? A ver, entiendo perfecto el riesgo que representa levantarle la voz al régimen más soberbio, radical y vengativo de la historia, al que abusa del poder todo el tiempo. Lo entiendo perfecto. Me pongo en sus zapatos y veo que parecería hasta irresponsable levantarle la voz a este régimen tiránico porque tienen una institución, un órgano, universidad, algo que defender. Por eso, hagamos un trato. Yo lo digo, yo lo explico. Yo pongo sobre la mesa todos estos temas, todos estos peligros presentes y futuros que representa el régimen. Yo se lo explico a la ciudadanía. A cambio, solo pido 2 cosas. Arrópenme para que lo pueda seguir haciendo libremente y expresen su alarma. Nada más. Yo pongo la cara, yo pongo la voz, yo digo lo que se tiene que decir y lo explico. Solo arrópenme y dejen perfectamente claro en todos los foros y todas las maneras que puedan, que están profundamente alarmados, no preocupados, no consternados, alarmados, y que rechazan abiertamente todo lo que está sucediendo. El hecho de que ustedes, los líderes de México, ni siquiera expresen su alarma y su profunda consternación, hace pensar a millones de mexicanos que las cosas no están tan mal, como dicen los pinches loquitos como yo. Expresarlo claramente sería un gran avance para que el ciudadano común, ese que quiere ser parte de la resistencia, se convierta en resistencia, porque vería a los líderes de este país en abierto rechazo a lo que está sucediendo y así se sentirían confiados de ser parte de la resistencia. Empecemos por ahí. No les pido más, hagamos ese trato. Solo son esas 2 cosas. Por ahí puede iniciar la resistencia. Por eso les digo, viva la resistencia. Una producción de Dixo. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Nobody does selling better than Shopify, home of the #1 checkout on the planet. The Shop Pay feature even boosts conversions up to 50%. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling. Upgrade your business and get the same checkout top brands like Allbirds use. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/podcastfree, all lowercase. Go to shopify.com/podcastfree to upgrade your selling today.